Buenas noches. Ya que nos dieron permiso de iniciar, solamente les quiero comentar que de parte de STORS tenemos un libro de cirugía endoscópica nasal para los que participen más. Bueno, les voy a comentar solamente las reglas de usos múltiples, lo que se mencionó en la junta del SMOR, la regla de las sesiones. El caso clínico va a durar 1 hora, incluye preguntas y respuestas, se va a evaluar el contenido del caso, la presentación, y hay que recordar que hay que mandarlo a tiempo. Se tomarán en cuenta los participantes, igual el registro de asistencias. Hay que hacer una firma de entrada, firma de salida y también firma de retardo. Cursos relacionados con la otorrino. El 17 de mayo presentará el Hospital Gea González, el 14 de junio el Central Militar, el 12 de julio el INR, el 9 de agosto Hospital General de México, 13 de septiembre Isemintla Nepantla, el 11 de octubre nosotros, 7 de febrero Hospital Juárez de México, 14 de marzo el Centro Médico La Raza y el 11 de abril INER. El taller mensual de imagenología del doctor Fernando Martín Biasotti el 30 de enero. Temas selectos de la otorrino, las temáticas que habrá, los profesores invitados, y listo, creo que nada más. Bueno, ahora sí, vámonos al caso clínico. Lo vamos a presentar el doctor Gustavo Estrada, residente de 4º año, yo, Alejandro Jacinto, residente de 3er año, y la doctora Nidia Jaurrieta, residente de 2º año, coordinados por el doctor Mauricio Morales. Y bueno, se trata de un femenino de 71 años de edad. Ella es casada, religión católica, es ama de casa, tiene bachillerato completo, originaria y residente de la Ciudad de México. De antecedentes personales no patológicos, tiene tabaquismo positivo a razón de 15 cigarrillos al día por 42 años, con un índice tabáquico de 31. Y bueno, come negado, todos los demás, alérgicos, traumáticos, transfusionales, toxicomanías, interrogadas y negadas. De antecedentes personales patológicos, en el año de 1975 hepatitis B, en el 86 cáncer de vejiga, en el 2000 hipertensión arterial sistémica con hipotiroidismo, en el 2003 aneurisma de arteria cerebral media derecha, insuficiencia mitral leve, insuficiencia pulmonar mínima, en el 2009 diverticulitis de sigmoides, anastomosis colorectal, adenoma tubular con displasia de alto grado, en el 2012 una oclusión intestinal con laparoscopía diagnóstica, en el 2015 celulitis de miembro pélvico izquierdo y en el 2016 una infección de vías urinarias. Medicación actual se trata con amlodipino 5 mg vía oral cada 24 horas, irbesartán 300 mg vía oral cada 24 horas, atenolol 100 mg vía oral cada 12 horas, atorvastatina 20 mg vía oral cada 24 horas, levotiroxina 100 microgramos vía oral cada 24 horas. Ok, padecimiento actual. La paciente presentó aumento de volumen en la región cervical anterior, estaba doloroso, era progresivo, solamente de 24 horas de evolución. Tenía esto asociado a orinofagia, faringodinia, tos productiva con expectoración y negaba alguna otra sintomatología otorrinolaringológica. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas o preguntas o le interesaría saber algo en específico? ¿Fiebre? No. ¿Disfonía? Tampoco. ¿Cambios de coloración en la masa? No. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, acá en Culiacán preguntan que si tuvo procedimientos dentales previos. No, negados. ¿Inflamación de articulaciones? Tampoco. ¿Alguien más? No. No.
Tampoco. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Les voy a comentar la exploración física, ¿de acuerdo? Estaban los signos vitales dentro de parámetros normales, la temperatura era normal también, tenía una apertura bucal de 5 centímetros, cavidad oral con adecuado estado de hidratación, edentulia parcial, paladar duro, piso de la boca sin alteraciones aparentes. La orofaringe estaba normocrómica, úvula central, pilares anteriores simétricos, descarga hialina por la pared posterior, el cuello era cilíndrico, la tráquea estaba central, había el aumento de volumen en región cervical anterior de cuello, estaba desde el borde inferior de la mandíbula de manera bilateral hasta la región infraclavicular. Obviamente tenía un predominio anterior al cartílago tiroides, estaba doloroso la palpación y no tenía cambios tróficos en la piel. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la exploración? Sí, doctor. ¿De qué consistencia era? Era hablado completamente. O sea, con hipertermia. Sí, se sentía calor local. ¿Crepitaba o tenía? ¿Mande? ¿Crepitaba, no? Crepitaba. ¿Crepitaba? No. Lo que te pregunten, repítelo, sobre todo porque es más fácil, como están oyendo la transmisión, Ah, es más fácil sí, eso que estén pasando el micrófono. Repetir. Bueno, perfecto. Ahorita lo repetimos. La coloración de la piel. Coloración de la piel, no, era solamente hiperémico en general. En Culiacán preguntan que si aumentaba el tamaño con la maniobra de Valsalva. No. ¿Alguien más? ¿Sí? La doctora pregunta si el aumento de volumen estaba bien delimitado. Solamente los lugares que yo te digo, infraclavicular y región inframandibular y supraclavicular. Nada más. ¿Alguien más? ¿El límite posterior cuál era? O sea, de aumento de volumen. Solamente era la región cervical anterior. No había en triángulos posteriores del cuello ningún aumento de volumen. Era solamente limitado aquí en la región anterior. ¿Le hicieron nasofibrolaricoscopía? No. Hasta el momento no. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, bueno. Entonces aquí, bueno, obviamente vamos a hacer el ejercicio diagnóstico cronológico, regional, sindromático y presuncional. Cronológico, ¿alguien me quiere ayudar? Agudo, ok. Regional. ¿Alguien? Los anteriores. Ok, región cervical anterior de cuello, perfecto. Sindromático, ¿se integra algún síndrome hasta ahorita? Ok, todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y algún diagnóstico presuncional para ustedes? Ok, infeccioso, ¿de acuerdo? Contigo. Perfecto. Tiroiditis. Tiroiditis, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Aquí lo que nosotros estamos de acuerdo con ustedes, doctor, solamente por general, ¿por qué piensas en una tiroiditis? Por el aumento de volumen, que es un gran anterior del cuello, Ok. no se asocia a cambios tróficos, no ha tenido fiebre, lo más característico de una tiroiditis. Perfecto, muy bien. Hasta aquí, obviamente ya tenemos algún diagnóstico diferencial, no hay ninguna patología infecciosa. Sí. En Culiacán también menciona que puede ser algo sindromático autoinmune Ok, y que presuncional dicen una policondritis recidivante. ok, muy bien. ¿Alguien más pensó en algún diagnóstico similar o parecido a esto? Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Es valiosa la aportación? Ok.
Bueno, pues vámonos al abordaje diagnóstico. ¿Cuál sería la conducta para ustedes? Digo, les vamos a poner el ejercicio. Nosotros recibimos a este paciente en el servicio de urgencias. Entonces, ¿cuál sería la conducta a seguir en este paciente? ¿Qué abordaje diagnóstico o la ruta diagnóstica tomarían? ¿Mande? O sea, laboratorios, o sea, el tema de hacerle un estudio para ver si la vía aérea está bien, o sea, hacerle una... Perdón, te lo voy a repetir. La doctora menciona que le toma estudios de laboratorio y hacerle algún estudio para ver cómo está y valorar la vía aérea. ¿De acuerdo? ¿Qué estudio te gustaría tomarlo? Pues, o sea, es un ataque, o sea, le pediría un ataque y en el, o sea, ver que, o sea, que la vía aérea esté bien con una... Perfecto. un naso en el consultorio. Ok, válido. Ajá. Sí, sí. Ultrasonido. Ok, el doctor se va por un ultrasonido también. Perfecto. Y antes de esto, Es una radiografía lateral de partes blandas. Es para ver el compromiso del vía aérea. ok. Muy bien. Bueno, nosotros, ¿Cuándo obviamente, sería funcionar? ¿mande? Nosotros lo primero que hicimos fue tomarle unos estudios generales, ¿no? Obviamente, pues como la doctora menciona, tomar la tomografía, obviamente, pues me imagino que la quisieras contrastada. Entonces sería importante ver cómo están niveles de creatinina y todo esto, ¿no? Entonces les voy a mostrar los estudios de laboratorio. ¿Ok? La creatinina estaba bien. Todos los laboratorios en general y los electrolitos séricos estaban dentro de parámetros normales. Había una discreta leucocitosis, recordemos que también la paciente ya de la tercera edad tenía 12.8 de leucos y bandas de 6. Los tiempos de coagulación estaban normales. ¿Ok? De aquí, ¿alguien solicitaría algo más? El doctor me dice que una tele de tórax. Partes blandas, a ver, soy doctor. Ok, lo único que nosotros tomamos fue una tele de tórax, ¿de acuerdo? API lateral y te la voy a mostrar, ¿de acuerdo? ¿Me la puedes interpretar, doctor? Sí, que es una radiografía. Permítame, te paso el micrófono. Sí, buenas noches, presidente Toledo, primer año en el hospital militar. Una radiografía de tórax posterior anterior. Se observa la tráquea o la columna aérea de la tráquea central, no desplazada. No se observa a nivel cervical anterior ocupación por aire. Los campos pulmonares pues se observan adecuada ventilación, entonces se observa la edad Ok, básicamente normal. se observa normal, ¿no? Entonces aquí les voy a dar un detalle. La paciente, por las características y todo, era una paciente un poquito vanidosa y aquí se puedes observar esto. La paciente tenía implantes mamarios. Mira, te lo voy a señalar aquí. Estos son implantes mamarios. Tenía implantes mamarios y tiroidectomía, pero bueno, nada relevante, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo contigo que la tele de tórax estaba normal. Ok, hasta aquí lo que me siguen diciendo, una tomografía, ¿verdad? De cuello contrastado. Entonces, se las voy a mostrar. ¿Alguien que me pueda ayudar a describir la tomografía? ¿Alguien? Para no usar la técnica de papelito y todo esto, o sea, traten de hacerlo más dinámico. ¿Algún R1, algún R2? ¿Tú también? Adelante, sí, se va. Podemos observar una tomografía. Tengo más cortes, Sí, sí, muchas gracias. Una tomografía con ventana para tejidos blandos, contrastada. Lo podemos observar
Bueno, a nivel de lo que es la mandíbula, a nivel mandibular, el contraste de los vasos pues se ve con adecuada captación, como podemos esperar. No veo realces a nivel de piso de la boca. No sé si esas son las glándulas submandibulares, las que ubicamos ahí, laterales adioides, me parece, en esta imagen. Sí, 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 sí. Sin embargo, ahí en la vía aérea, en la segunda imagen, podría observar un poco disminuida lo que es la vía aérea, pues en esta imagen, pero se ve con el parecería que la imagen sí, ¿no? Pero bueno, te adelanto, sí, estaba completamente normal y sin alteraciones. Pero bueno, por la imagen estoy completamente de acuerdo contigo. Podría ser, ¿no? Que pensáramos eso. ¿Alguien más que le quiera ayudar? Ánimo. Les paso otros cortes. Bueno, en Culiacán también dicen que ellos ven una tomografía de cuello contrastada en cortes axiales y que no le encuentran desplazamiento a la vía aérea y que hasta ese nivel no encuentran alguna alteración. Ok, entonces les voy a mostrar un corte más abajo, ¿de acuerdo? Aquí, ¿alguien quiere describir la tomografía? ¿Algún R3? Perfecto, por favor. Eric Montes de Línea. Estamos en el corte más abajo a nivel del cartílago tiroides. Se puede observar en la segunda imagen por delante del mismo una hipodensidad rodeada de un halo que capta mayormente el medio contraste, como si hubiera una conexión líquida. También. Y alrededor parecía que hubiera datos de celulitis. Ok, completamente de acuerdo, ¿no? Contigo, todos los tejidos blandos estaban inflamados, se veía ahí la celulitis. ¿Quieres que te pase cortes más abajo? Por favor. Hasta abajo parece que no. Bueno, sí, anterior a las películas se observa eso mismo, datos de celulitis. Ok. En la grasa, la tiroides se ve bien. Sin ningún compromiso, no ves masa de adenomegalías ni alguna otra colección, masa que te llame la atención, ¿verdad? Y algo pasó aquí que murió. Perdón, un segundo. El foco del tenente se calentó, pero se sigue viendo en todas las pantallas. Ok, bueno, vamos a seguir sin la proyección principal. Entonces, ok. En Culiacán también dicen, bueno, el aparente celulitis de tejido blando, ¿no? Sí. De acuerdo. Les voy a mostrar los cortes coronales. Igual, ¿alguien se anima a ayudarnos a describir la tomografía, por favor? ¿Algún R1, algún R2, algún R3? R4 creo que ya no hay. ¿Alguien? ¡Anímese! Recordemos que estas dinámicas son para nosotros, ¿ok? Entonces, nadie los va a criticar ni nada. Ok, por favor. Estamos en cortes coronales. En la imagen de la izquierda estamos a nivel de las formas. Ajá. También se ve la celulitis, está como un poquito superior a la clavícula. Se empieza a ver ahí en la imagen de la izquierda, se ve un poco más en la imagen del medio. Ajá. Ahí se empieza a ver el cricoides, me parece. Perdón, no te escuché. Podemos ver el cricoides. Ajá. Y
sé, igual la celulitis de tejidos blandos, el aumento de volumen como con un realce periférico, creo que el contenido es homogéneo, pero es un poco difícil. Ok, no, está muy bien. ¿Alguien que le quiera completar o está de acuerdo con él? ¿O que sienta que hace falta mencionar algún otro detalle? ¿O todos estamos de acuerdo con lo que acaban de describir? ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno, ok. Se sigue viendo la misma celulitis, ¿no? Les muestro cortes sagitales. Estos solamente son los únicos 3 cortes que yo tengo. ¿Alguien igual le llama la atención algo distinto? ¿Quiere aportar algo más o algo diferente? ¿Alguien tiene alguna observación extra, diferente? Vemos que no hay compromiso franco de la vía aérea. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Ok. ¿Alguien quiere aportar algo diferente? Muy bien. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? No. No tenemos foto clínica inicial de la paciente. ¿Sí, doctor? La imagen que se veía como una imagen quística, porque sí pareciera, o sea, parece una imagen quística con la celulitis enfrente. Esa, ¿no? Ok. Esa no tiene otro corte en donde aparezca esa misma imagen. Que todos los cortes, o sea, todos los cortes están atrás, están definidos donde no tienes cortes en esa zona. No, son todos los cortes que yo tengo. Por lo que tú pusiste. Sí, es un poco difícil conseguirlos. ¿Ese aumento de volumen se palpaba? Era generalizado, como lo mencionamos en la exploración, pero sí tenía un predominio, ¿sí? A nivel de lo que es el cartílago. ¿Móvil a la deglución? No era móvil a la deglución. Pero en general la paciente llegó tan edematizada, obviamente con mucho dolor, que no te permitía mucho realizar la palpación. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algún otro estudio que solicitaría? ¿Nada? ¿Funcionaron la conexión? ¿Mande? ¿Funcionaron la conexión que se veía ahí? No la funcionamos. ¿Antecedente de alguna picadura? No, ya lo preguntaron, no. Ah, no escuché. Sí, no. Perdón. No. Ok, ¿alguien más? Ok. Aquí, hasta aquí, yo les puedo, les extiendo la pregunta. ¿Qué diagnóstico es el que tienen? Y vamos a ponerlo así. Estamos frente al paciente de urgencias, en su cubículo, en la consulta externa. ¿Qué hacen? O sea, ¿sobre qué línea? Ok, mi diagnóstico es este. ¿Y cuál es mi manejo inicial? Creo que es la celulitis, pero sí, lo primero que haría es picar esa conexión a ver qué. Ok, ¿de dónde eres, doctor? De GEA. El doctor Egea dice que es un proceso infeccioso, una celulitis, y la primera conducta es picar la colección. Ok, doctor, la picas y obtienes una muestra indeterminada o insuficiente. ¿Qué haces después de eso? Para ver qué es lo que sale. Ok. ¿La picas en este momento así en tu consultorio? Sí. Ok, y eso obviamente, quieres funcionar la colección para guiarte en un diagnóstico, ¿de acuerdo? Y, a ese paciente obtienes la muestra, te dicen que es un proceso infeccioso, ¿qué sigue después? ¿Vale? En general, pues podríamos manejarlo
como una infección de espacio profundo del cuello. Ok. Entonces, por la evolución aguda, las características de imagen, Ajá. entonces nosotros lo que hacemos pues, es hospitalizar al paciente, iniciar antibióticos intravenosos por esquema, Ok. de manera empírica, y de ser posible tomar cultivo de la colección. Perfecto, muy bien. Solamente una pregunta más. La conducta a seguir, a hospitalizarla, ¿bajo qué concepto o bajo qué precepto? Uno, mi pregunta va relacionada. antibiótico intravenoso, Ok. dos, vigilancia de la vía y de pastógeno. Perfecto. ¿No la mandarías a su casa? No. Perfecto. ¿Tú la funcionarías ahí en tu consultorio o en donde estés en la consulta externa, o inicias el manejo antibiótico, te esperas un poco y después lo funcionas? Depende si lo puedo debilitar, quizás sí lo funcionaría. Ok, pero en el caso de la paciente, que como te mencionaba, ¿no? Era solamente un aumento de volumen general y todo esto, ¿lo funcionarías en ese momento? Podríamos manejarla con el antibiótico intravenoso, analgésico, Ok. y dejar que madure un poco el cuadro. Ok. Quizá es una colección bastante grande, quizá va a requerir un drenaje. Ok, Pero perfecto. podríamos manejarlo con el antibiótico. 48, 72 horas. Ok, esas preguntas se las dejo abiertas a todos, porque obviamente la intención del caso es como sabernos dirigir y manejar, ¿de acuerdo? Es un paciente que nosotros tenemos enfrente y muchas veces nos vamos a enfrentar a la decisión de lo pico, lo mando a su casa con esquema antibiótico, no, mejor lo interno para vigilancia de la vía aérea, termina en un procedimiento quirúrgico. Sí, doctor. Mira, lo que pasa es que las imágenes muestran una celulitis muy, o sea, así es muy extensa, y yo esperaría ver a un paciente con un cuello completamente hiperémico, como si fuera una erisipela. No sé si así se veía el cuello completamente rojo, caliente, todo, porque el no tener una imagen nosotros Sí, es un poco sesgado. O sea, es sesgado, entonces no tenemos una evaluación completa y es como ciegas, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante porque por las imágenes que yo vi, es un paciente que quiere hospitalización, manejarlo como una imagen, como un absceso profundo, pero sí es una celulitis que llama mucho la atención. Yo nunca he visto una celulitis tan grande. Y de hecho la intención de todo esto Sí, es precisamente ayudarnos a todos a normar una conducta terapéutica, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con entonces, los ¿cómo dos. se veía? O sea, Estaba edematizado, era dolorosa la palpación y sí estaba hiperémico, ¿de acuerdo? Pero era en general. O sea, pero es que tú nos dijiste que fluctuaba. No, te dije que era una consistencia aulada, pero no que fluctuara. No. Eso le iba a preguntar, ¿crepitaba, fluctuaba, se sentía No. algo adentro? No. Era un poquito de predominio en el cartílago anterior de tiroides, pero nada más. Y era, de hecho, lo que les comentaba, era tan... La consistencia era más marcada, se debilitaba un poco más, pero era muy difícil palpar a la paciente porque tenía mucho dolor a la palpación. O sea, con el más mínimo roce que tú la palparas tenía mucho dolor, entonces era un poco complicado hacer una palpación un poquito más profunda. ¿En el hospital, en urgencias, tienen manera de hacer un ultrasonido? ¿Sí? ¿Le pidieron un ultrasonido? No, porque ya teníamos la tomografía de cuello. Pero pues tienes 2 cortes. O sea, Bueno, el hospital te da, o sea, como acceso al PAX y todo esto, ¿no? Entonces lo puedes ver. Pero entonces sí Sí. tenías los demás cortes. Es que Sí. me preguntas que si con estos cortes, ¿qué haríamos? Pues yo pediría un ultrasonido porque Ok. no tengo los otros cortes. Ok, como La para... tomografía completa. Perfecto. Sí, está perfecto. Sí, o sea, sí es importante eso, o sea, que les quede muy claro a todos. Si yo tengo estos 2 cortes nada más porque es difícil conseguir los otros, yo no tomo ninguna decisión, le pido otra tomografía. O sea, sí es importante tener las imágenes para que puedan tomar decisiones los que están aquí. Y realmente lo que les quiero compartir es que toda la tomografía, excepto esos cortes, era lo único que se veía alterado. ¿De acuerdo? Entonces, digo, es completamente, o sea, no estoy ocultando información, ni más cortes, ni mucho menos, ¿no? Y de hecho, por eso trajimos las imágenes más representativas. Bueno, acá también en Culiacán dicen que obviamente la ingresarían para manejo antibiótico intravenoso, vigilancia de la vía aérea, manejo del dolor obviamente, y antibióticos que no la funcionarían, y que ellos también tienen un diferencial que podría ser un quiste con un tirogroso sobreinfectado. ¿Ok? Muy
bien. ¿Alguien más? Y que está contraindicada la incisión en drenaje. También hay varios que mencionan que no la funcionarían en este momento. Ok. ¿Alguien más está de acuerdo con lo que están opinando los compañeros en el interior? Ok, yo les voy a compartir lo que nosotros hicimos en el hospital, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, nosotros llegamos a un diagnóstico infeccioso, ¿sí? Y obviamente por la vigilancia, como ya comentabas, de la vía aérea y por la evolución tan rápida del padecimiento, también decidimos ingresarlo, ¿sí? ¿Cuál fue el foco para ustedes? Hasta ahorita nosotros no teníamos algún foco infeccioso franco, porque no tenía ningún proceso infeccioso de vías respiratorias superiores, alguna manipulación dental, nada, ni alguna picadura. ¿Ok? ¿Tú tienes algún diagnóstico de cuál puede ser el foco infeccioso? No puede ser. Hasta aquí. Ok, muy bien. Bueno, mira, lo que nosotros hicimos, obviamente ya les dije, internarla. Iniciamos tratamiento con doble esquema antibiótico. Dimos ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, clindamicina 600 miligramos cada 8 horas y dexametasona cada 8 horas. Después de 3 días, la paciente presentó mejoría de la sintomatología, ya no tenía dolor, ya no tenía este aumento de volumen, ya no se veía hiperémico, pero sí persistía esta delimitación de predominio cervical anterior en el cartílago anterior de tiroides. Entonces, hasta aquí, el diagnóstico que nosotros seguimos pensando es agudo, presuncional. ¿Alguien pensaría en algo más? Sí, no es descabellado pensar en el quiste de conducto tiroides, a pesar de la edad. Perfecto, muy bien. ¿Algo más? Aparte del quiste de conducto tiroidoso. ¿Alguien más? ¿O todos piensan que es un quiste de conducto tiroidoso? La imagen parece, pero sí necesitas imágenes, necesitas varias niveles. Ok. ¿Tú por qué piensas que es un quiste de conducto tiroidoso? La localización yo es por delante tiroides en el trayecto, entonces. Ok. Muy bien. Y hasta aquí, ¿cuál sería su conducta a seguir? ¿Qué haríamos? ¿La mandamos a su casa? ¿La seguimos vigilando? ¿Si ya mejoró? ¿Pedirían algún otro estudio? ¿La operarían? ¿Qué más harían? ¿Alguien la operaría? Levante la mano para no hacer así como... ¿Alguien la operaría? Quizá no estudio de imagen y sí, la verdad, sí. Ok, ¿qué estudio de imagen te gustaría pedir? Otra tomografía. ¿Otra tomografía? Ok. ¿Un ultrasonido te serviría? ¿Sí? Ok, ¿alguien más pediría algún otro estudio? En Culiacán ya le harían una biopsia guiada por ultrasonido a la colección. Ok. Muy bien, les voy a decir lo que nosotros hicimos. Decidimos tomar un ultrasonido de cuello, ¿de acuerdo? Por las características que yo les comento de la lesión. Ya había bajado la inflamación, ya había bajado el edema, ya no tenía dolor, pero seguía sintiéndose esta consistencia en esta región. Entonces también nos llamó la atención. Este es el ultrasonido. Les voy a pasar todos los cortes de la diapositiva, las imágenes que tengo.
Y aquí, ¿alguien me ayudaría? De los que pensaron que es un quiste de conducto tirogloso, ¿les sirve de algo el ultrasonido? Los que solicitaban el ultrasonido, ¿les sirve de algo? ¿Les completa más el diagnóstico? ¿Los hace pensar hacia algún otro lado? Claramente se ve que es una imagen quística. Perfecto. Y a lo que ibas es que lo operaría, sí lo operaría, pero esperaría que se enfríe el cuadro, que pase esto y la programo para quitarle. ¿Cuánto tiempo esperarías? 15 días. ¿15 días? Que esté bien, totalmente bien, que se recupere y ya entraría por una cirugía electiva, más no de urgencia. Ok. ¿Y cómo lo ves en cuestión la glándula tiroides? ¿Ves algún compromiso de la glándula? Ay. Mira, esta es la lesión quística que tú me mencionas, ¿de acuerdo? Y que estamos completamente de acuerdo que se observa. Y aquí se ven solamente los lóbulos superiores de la glándula tiroides. Entonces, ¿hasta aquí ves alguna otra alteración de la glándula? Ok, muy bien. Aquí obviamente se enfocan igual en la lesión quística, ¿no? Vemos que no tiene ningún otro compromiso, no hay masa de nombralias, no hay otras colecciones. El cartílago también está ahí. No depende del cartílago tiroides, ¿no? La vascularidad, ¿te llama la atención en algo? Te paso otro corte. Ok, para los que solicitaban el ultrasonido y querían como tener algún otro armamento más, ¿qué diagnóstico tenemos hasta aquí? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Les parece que siga así? ¿Qué tratamiento haríamos? El doctor nos dice, me esperaría 15 días, lo opero. ¿Alguien tiene algún otro? ¿Sí? Ok. Tendríamos que descartar alguna alimentación, pero después de este periodo Ok. ¿Y tú en esta paciente pensarías que sea alguna lesión metastásica? ¿O algo te haría pensar como en la conducta de decir, ok, podría ser una lesión metastásica? pues no tiene clínica, pero la edad y el terapeutismo intenso que había tenido. Perfecto. También tenía cáncer de vejiga. No, estaba totalmente remitido. Todos los antecedentes que yo te di ya estaban remitidos. En algún momento los padeció, se trató y se solucionaron. Ya no tenía ninguna lesión. Sí. Y otra cosa, bueno, vi que tenía una lesión de colon con una adenoma tubular, que es una lesión permanente. Ajá. Y también se ha asociado que cuando una persona tiene un carcinoma o alguna lesión premaligna en la vía digestiva, también incrementa el riesgo de tener alguna neoplasia como primario o secundario, perdón, primario en el cuello asociado a la neoplasia de la vía digestiva. Ok, perfecto. Muy bien. Que cuando le hicieron el ultra no le tomaron BAF y ya la producto es el otro. No. Otro tumor que da lesiones metastásicas quísticas es el pilar de tiroides. Ajá. Bueno, no sé si tienes imágenes también de la tiroides para descartar que hay algún nódulo o algo así. Sí, de hecho el ultrasonido nos reportaron que no tenían la tiroides ninguna alteración. Ok. Entonces hasta aquí, ¿alguien que me quiera ayudar en qué diagnóstico tenemos? ¿Qué haríamos hasta aquí?
ya resecar la lesión, hacer un PET. Ok. Muy bien. O sea, la lesión que tienen ahí, la lesión que tienes ahí es una lesión accesible. O sea, no hay, o sea, digo, hay que respetar también la forma de pensar o de actuar de otros compañeros, eso lo entiendo. Pero a mí lo que me interesa más es que los residentes y todos realmente tengan claro qué es lo que se debe de hacer. O sea, si tienes una lesión accesible, tienes que tener un diagnóstico por VAR. Y si no tienes un diagnóstico porque las muestras te la marcan como que no se puede hacer diagnóstico, entonces, bueno, pues va a ser algo excepcional. Okay. Pero si tienes que buscarlo, o sea, tienes que funcionar, hacer ya sea por ultrasonido o por lo que quieras una vez o dos veces incluso, o dependiendo de lo que te salga en el reporte, lo tienes que intentar para poder tener un diagnóstico. Claro, hay veces que el diagnóstico por imagen es muy sugestivo, ya sea de un quiste dermoide o de un quiste de conducto tirogloso, pero digo, siendo honesto, es muy difícil hacer el diagnóstico así sin las imágenes seriadas para decirte, y sí pueden entrar a quitar un quiste de conducto tirogloso sin tener que navar, ¿no? Eso sí es muy... Sí es válido. Es válido, pero tienes que tener claro que eso en un 95% es un quiste de conducto tirogloso. Ok. Ok, perfectamente válido. Y como usted lo menciona, doctor, supongamos que se hicieron las dos VAPs y el resultado también no nos reporta nada. Hasta aquí, yo voy a entrar a hacer una biopsia sesional. ¿Bajo qué precepto o bajo qué diagnóstico yo voy a entrar para tratar de resecar? Usted me dice, uno, quiste de conducto tirogloso. Bien. ¿Alguien más? Ajá. Parece un trato. Ok. Ok, entonces tú entrarías igual a abrir y resecar una biopsia sesional de la lesión, ¿de acuerdo? Para saber y salir de dudas, ¿ok? Bueno, pues sí, eso es básicamente lo que nosotros hicimos, ¿de acuerdo? Esta es la única foto que yo tengo de la paciente, fue prequirúrgico 4 días después, nosotros hicimos el ultrasonido 3 días después de que se observó todo esto, y al cuarto día nosotros decidimos operarla, ¿ok? Entonces, como pueden observar, pues todavía se notaba un poco el aumento de volumen, ya no había un proceso inflamatorio, y bueno, ok. Nosotros lo manejamos como una tiroiditis del lóbulo piramidal, ese fue nuestro diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de hacer la cirugía y encontrar la glándula, se realizó la disección y vimos que el hueso yoides, que está más o menos a esta altura aquí dibujado, no tenía alteraciones, ¿de acuerdo? No estaba horadado y el lóbulo de la tiroides iba por debajo del hueso yoides. Se resecó la lesión más o menos de unos 4 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí lo que les quiero mostrar es que el yoides se encuentra intacto, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que nosotros hicimos fue una resección de quiste del lóbulo piramidal, ¿de acuerdo? Mandamos evidentemente la pieza a patología, lo cual nos reportó que había un tejido tiroideo con inflamación aguda y hemorragia antigua, un quiste tirogloso de 2 centímetros de eje mayor con inflamación aguda, crónica y moderada, ¿de acuerdo? Entonces, a manera de conclusión, nosotros en base a esta paciente vimos que se trataba solamente de un quiste del lóbulo piramidal de tiroides infectado. ¿Por qué quisimos presentar este caso y por qué es importante para nosotros compartirles la información? Nosotros tenemos población predominantemente geriátrica, ¿de acuerdo? Y muchas ocasiones por los estudios de imagen, por el ultrasonido, por el modo de presentación, nos han dicho incluso en los reportes histopatológicos y también tomográficos que se trata de lesiones de quiste de conducto tirogloso. Sin embargo, las características histológicas, las características de la lesión, la forma de presentación, la edad de los pacientes y posteriormente se los vamos a explicar en la revisión, la situación de que no compromete al hueso yoides no es compatible si nosotros queremos explicar
quiste de conducto tiroglosio. Son dos entidades completamente diferentes que sí van a derivar del mismo desarrollo embrionario, pero no son iguales y no son para nada el manejo quirúrgico de la lesión. En un quiste de conducto tiroglosio se hace un manejo, sí, una resección tipo sistrum, se hace resección del hueso yoides y, bueno, la disección cervical. Y aquí solamente se va a quitar el pedazo que está causando el problema sin tener ninguna consecuencia, ningún procedimiento tipo sistrum. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es importante para nosotros y se los quisimos compartir. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, buenas noches. Vamos a pasar a la revisión. La verdad, para nosotros este caso fue igual de confuso que para ustedes. La mayor parte del tiempo no sabíamos qué estaba pasando, no entendíamos la presentación y así las mismas caras que ustedes pusieron cuando dijeron es un quiste de lóbulo piramidal fueron las que nosotros tuvimos, pero pues más que nada fue que tuvimos la pieza quirúrgica y fue lo que más nos ayudó. Entonces, vamos a platicar un poquito de la embriología de la tiroides. A modo de recordatorio rápido, tenemos que a la 4ª semana de gestación empieza su desarrollo. A la altura del foramen secum tenemos un tejido endodérmico, el cual va a empezar a diferenciarse en la 5ª semana tejido tiroideo y que además tenemos que este nos va a ayudar a conformar lo que va a ser el conducto tirogloso. Sabemos que aproximadamente para la 7ª, 8ª semana este conducto tirogloso va a ayudar a que la tiroides llegue a su localización entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Y algo muy importante, que es lo más importante para esta patología y para todo lo que acabamos de ver, es que este conducto tiene que involucionar entre la 8ª y la 10ª semana. Ahora bien, si esto no pasa, podemos tener dos situaciones. En la primera, lóbulo piramidal, es un remanente de este conducto tirogloso en la porción caudal, que se considera como un aditivo a la glándula tiroides, que no se considera algo patológico ni nada extraño, y que incluso hasta el 66% de la población lo puede tener, solo que como que nosotros lo tenemos completamente en el olvido. Y la segunda opción es que sea un quiste de conducto tirogloso. Ustedes lo dijeron, esta es una patología pediátrica, y aquí podemos ver que el 60% de los casos se va a presentar en pacientes de menos de 20 años, y solo el 7% de la población adulta. Entonces nuestra paciente, 71 años, un aumento de volumen tan agresivo, una lesión que no se movía con la deglución, pues como que uno dice, puede ser un conducto tirogloso, pero no creemos que esté en este 7%. Entonces, hablemos de este lóbulo piramidal que está tan olvidado. Se puede llamar tercer lóbulo o lóbulo de Lalut, no sé francés, perdón. Es un remanente embriológico de la porción caudal del conducto tirogloso, como ya les había mencionado. Y algo muy importante es que suele tener tejido tiroideo no funcional. Este tejido no funcional, al momento de hacer una hemitiroidectomía o una tiroidectomía, va a ser funcional y nos puede causar ciertas alteraciones en el futuro. Y algo igual muy importante es que suele ser asintomático, no se suele sobreinfectar, no suele presentar quistes y simplemente va a ser un hallazgo incidental en los estudios de imagen. Entonces, lo más relevante sobre el lóbulo piramidal y el conducto tirogloso son sus límites anatómicos. En este lóbulo piramidal vamos a tener que su límite superior va a ser el cartílago tiroides o el hueso yoides. Bien importante porque no va a pasar el hueso yoides, no lo va a orar, no lo va a penetrar, no le va a causar ninguna alteración. Su límite inferior va a ser el borde superior del istmo tiroideo y este igual va a ir por la línea media, lo cual nos puede como generar esa confusión con el conducto tirogloso y puede tener una discreta lateralización hacia la izquierda dependiendo de la bibliografía estudiada. Suele medir entre 4 y 35 milímetros y si este lóbulo presenta cierta degeneración hacia fibromuscular o fibrosa, va a conformar lo que es el elevador de la glándula tiroides. Aquí en el borde inferior de la presentación está el artículo del cual se está refiriendo y se hizo un estudio en 40 cadáveres de género masculino entre 40 y 70 años. Se encontró en 32 de ellos un lóbulo piramidal. Aquí lo importante es solamente nuevamente mencionar los límites superiores. 14 de estos pacientes era el cartílago tiroideo, 11 pacientes iban directamente hacia la prominencia laringea
y 8 hasta el hueso yoides. ¿Qué quiere decir? Nos estamos quedando abajo del yoides, estos lóbulos piramidales no están yendo mucho más arriba, entonces no va a haber un conducto que penetre el hueso yoides. Ahora bien, para poder comparar y tener una idea más clara de toda la confusión que acabamos de presentar, tenemos el quiste del conducto tirogloso. Nuevamente, la primera tumoración en cuello pediátrica va a ser el 70% de todas las tumoraciones congénitas en pacientes pediátricos. Nuevamente, especificando 7% va a ser solo en adultos, muy raro. Y cuando se llegue a presentar va a ser por sobreinfección, como ustedes lo mencionaban y nuestros compañeros de Culiacán no lo dirían. Entonces, límites, nuevamente lo más importante. Superior, donde está el foramen seco, en la base de la lengua. Inferior, la glándula tiroides. Puede ir, usualmente va a ir ventral al hueso yoides, para hasta un 30% puede ir posterior a él. Y algo bien importante, menos del 1% va a ir fuera de la línea media. ¿Qué quiere decir esto? Igual va a ser una línea cervical anterior de la línea media. Entonces, hasta el momento, mismo origen embriológico, la única diferencia son sus límites anatómicos. Igual, en el borde inferior de la diapositiva se hace la referencia al artículo. Este es un artículo, una tabla que yo les quiero mostrar sobre pacientes con quistes de conducto tirogloso. Se estudiaron 84 pacientes y aquí los subdividieron por edad. Ellos hicieron como dos grupos grandes, los pacientes de menos de 15 años, que fue la mayor proporción, y los pacientes de más de 15 años. Igual, en la población pediátrica suele diagnosticarse en menos de 5 años, como nos lo muestra la tabla, no tengo señalador, perdón. Y ya en la población adulta usualmente va a ser entre los 20 y los 30 y los 40 y los 50. Pero si ustedes se fijan en la tabla, en el final, se ve que en la población geriátrica es algo muy raro, es algo muy poco frecuente. Es por eso que a todos nos ha generado tanto problema esta presentación. Bueno, ¿por qué es tan importante diferenciar un quiste de conducto tirogloso de un lóbulo piramidal? Empecemos por lo que puede ser. Hasta el 2% de los pacientes que se han diagnosticado como un quiste de conducto tirogloso en realidad son un lóbulo piramidal. Entonces, 2% de estos pacientes recibieron una cirugía mucho más extensa de lo que debieron de haberse realizado. Algo bien importante es, como ahorita les decía, el tejido va a ser tejido tiroideo no funcional, pero que puede ser funcional y que también puede ser tejido fibromuscular. El lóbulo piramidal, al ser tejido tiroideo, puede tener las mismas patologías que la glándula tiroides. ¿Qué es esto? Pueden tener casos de pacientes con tiroiditis autoinmune recurrente, pacientes que ya les quitaste la glándula tiroides y siguen teniendo estos cuadros repetitivos. Puede ser el lóbulo piramidal, que ahí se quedó y te está dando esta patología. Otra cuestión es que puede ser un carcinoma de tiroides. Puedes tú tener un paciente con un papilar de tiroides, un anaplástico, lo que tú quieras de tiroides, lo metes a su tiroidectomía radical, quitas todo, pero no te das cuenta que estás dejando el lóbulo piramidal. Entonces, hasta el 10% de estos pacientes van a tener ya sea recurrencia o recidiva, porque el lóbulo piramidal también tenía cáncer. Otra cuestión es que puedes tener un primario de lóbulo piramidal y cuando tú tienes un paciente que tiene un cáncer de tiroides y le quieres dar radioyodo y dejas este lóbulo, el lóbulo va a captar todo este radioisopo, todo este medio de contraste y no va a dejar que llegue a las áreas que tú quieres quitar para evitar recurrencia. E igual, si tú quieres usar marcadores tumorales para dar seguimiento a tu paciente y tienes tejido tiroideo funcional, pues te va a salir alterado en todo momento y no te va a permitir tener un adecuado estudio de tu paciente. Por último, podemos comparar y ver que el quiste de conducto tirogloso solo tiene un riesgo de malignidad menos del 2%. Entonces, un quiste de conducto tirogloso en comparación a un lóbulo piramidal, pues sí es bastante radical la diferencia de lo que te puede generar dejar uno u otro. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para estudiarlos o qué podemos hacer para diagnosticarlos? En general, o la mayoría de la bibliografía dice que el ultrasonido de cuello va a ser la primera línea diagnóstica. Este puede tener hasta un 5% de falsos positivos y la limitación o lo que todos se quejan es que no te va a dejar diferenciar entre si sí tiene tejido tiroideo funcional o no. A grandes rasgos, si tenemos un lóbulo piramidal sano,
este se va a ver de las mismas características que el resto del tejido tiroideo, no va a tener ninguna otra diferencia, a menos que, como en nuestro caso, tenga una lesión quística. Y un quiste del conducto tirogloso se va a ver como una lesión anecoica, como están en las imágenes, que puede tener un contenido heterogéneo, ya que puede tener cristales de colesterol, puede tener proteínas o puede tener queratina. Y si está sobreinfectado, pues todavía más lo sería alterada la imagen. A mí, o a nosotros, lo que nos pareció más interesante es que ahorita están abordando mucho el uso de la tomografía de cuello. Igual, en la referencia que está en el borde inferior de su pantalla, se estudiaron a 135 pacientes a los cuales se les iba a realizar una hemitiroidectomía o una tiroidectomía, y lo que ellos vieron es que para diagnosticar un lóbulo piramidal, la tomografía fue muchísimo más sensible y específica que el ultrasonido, siendo así que tuvo una sensibilidad del 91% y una especificidad del 94%, y el ultrasonido apenas llegó a los 80%, quedando bastante inferior a la tomografía. Igual, en un estudio tomográfico, el lóbulo piramidal se va a ver de las mismas características que la glándula tiroides. A modo de tratamiento, la resección de un lóbulo piramidal, como comentaba Alejandro, va a ser algo muchísimo más sencillo. Se hace una disección prelaringea desde el istmo hasta el hueso yoides, porque son los límites anatómicos que tanto usamos nosotros. En cambio, si hacemos un sistrum para quitar un quiste de conducto tirogloso, que viene siendo el método terapéutico desde 1920, tienes que hacer una yoidectomía, una quistectomía, y aparte tienes que ir a buscar el conducto, sea donde sea que llegue. Entonces tienes que extenderte muchísimo más. O puedes hacer la técnica Schlange, que esta en realidad es básicamente lo mismo, un poquito menos agresivo, pero tienes muchas más recidivas. Ya solo como a modo de finalizar, que es algo que también Alejandro nos mencionó, ¿por qué tenemos que diagnosticar un lóbulo piramidal y no confundirlo con un conducto tirogloso? Porque si hacemos un sistrum, nuestro paciente tiene hasta un 30% de riesgo de complicaciones, que esto es algo muy importante, o sea, 1 de cada 3 se te va a complicar. En cambio, si es un lóbulo piramidal, no te vas a meter con el yoides, no te vas a ir a buscar un conducto y tu cirugía va a ser mucho más localizada. Y nos evitamos todas las complicaciones que aquí se vienen refiriendo. Espero la revisión les haya ayudado un poquito. A nosotros sí nos ayudó a ubicarnos más con este tema que nos causó tanta confusión. Y cualquier duda, aquí estamos. Buenas noches. Bueno, ahora sí la parte final que nos encargaron. El ganador del libro. Yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, aquí solamente hubo 3 personas que estuvieron participando. Compañero del militar, tu doctor del INR, y aquí el doctor también y la doctora del GEA. Entonces, yo creo que aquí, salvo su mejor opinión, el doctor, para mí, se merece el libro, ¿sí? Participó bastante, no sé de paso. Ah, sí, también Chio. Perdóname, Chio. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo a que se lo demos al doctor? ¿Sí? Okay. Perdón, no se vayan, el doctor Akaki les quiere dar algunos avisos. Sí. Ya. Muchas gracias. Miren, rápidamente les quiero presentar algo que lo que hemos venido trabajando. Como ustedes saben, ya somos 2 las sedes que existen en nuestro país. Tenemos el alta especialidad de laringología y fonocirugía, una que está en el hospital INER, que la dirige el doctor Gabriel Tona, y otro que está en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que está a mi cargo. A partir de esto decidimos ya formalizar la enseñanza de la laringología en nuestro país y formamos el Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía. Es realmente una actividad académica completamente la que estamos haciendo, y mi intención el día de hoy es presentárselos y esperando que ustedes se quieran unir para que sean parte de este proyecto y puedan tener
pues enseñanza directamente en laringología. El plan que nosotros tenemos es que al unirse, ¿no?, al ser socios del Colegio Mexicano de Laringología, todas las actividades que avala el colegio, las que organizaremos entre las dos sedes, y etcétera, etcétera, todas tendrán, por supuesto, costos preferenciales. Incluso algo que nos parece chistoso es que el mismo costo que se hace en descuento de diferentes actividades, por ejemplo el diplomado, los seminarios, laboratorios, o sea, las prácticas quirúrgicas, cursos que vamos a tener en la UNAM también este año, el descuento es muchísimo mayor que la sola suscripción al colegio, ¿no? Entonces los invitamos, y de hecho a participar ya en la primera sesión que vamos a tener este martes. Tal vez les vaya a llegar un correo en estos días. Nuestras sesiones van a ser completamente digitales, o sea, no van a ser presenciales, ya van a ser directamente desde sus computadoras o sus aparatos móviles. Son sesiones internacionales, son puros ponentes y profesores de laringología a nivel mundial, algunos los vamos a tener profesores de Europa. Como les comento, este primero va a ser el día 16 de enero, este martes a las 8 de la noche. El conferencista es el profesor Reinaldo Yasaki, él es un experto en manejo de la voz en Sao Paulo, Brasil. Y la entrada para este primer webinar es completamente gratuito. Yo los invito a que se inscriban, bueno, que entren allá a la página ese mismo día y van a tener la liga a través en ese día. Y ahí vamos a tener, la sesión va a durar 1 hora y esperamos que todas la puedan aprovechar, ¿no? Pues muchas gracias, y ahora sí ya podemos pasar al...